Y sean bienvenidos a otro video más. Ya estamos acabando lo que es la elipse y pues vamos a ver lo que son las aplicaciones de la elipse. Y pues la elipse tiene unas aplicaciones interesantes, principalmente por una propiedad parecida a la que hemos visto en la parábola. ¿Se acuerdan? En la parábola había una propiedad de reflexión que decía que todos los puntos o sea, cuando se emitía un rayo, puede ser de luz, o una onda sonora desde el foco, siempre rebotaban de forma paralela al eje de simetría de la parábola. Hay algo parecido en la elipse y pues es más interesante todavía. Y mira, aquí tenemos una elipse y pues en todas las elipses se da esto. Si en uno de los focos, aquí están los dos focos, si en uno de los focos se pone una fuente, por ejemplo, una fuente de sonido, podría ser una fuente de luz, etcétera, y esta fuente de luz, por ejemplo, emite luz en todas las direcciones, como tú puedes ver ahí, este rayo siempre va a rebotar y va a caer sobre el otro foco. Por ejemplo, podría venir acá y después eso va a caer sobre el otro foco. De la misma forma podría venir acá y siempre va a rebotar sobre el otro foco. Interesante, ¿verdad? Esto es muy interesante y tiene bastantes usos. Por ejemplo, hay una máquina, no recuerdo el nombre de esta máquina, en medicinas se lo utiliza para eliminar cálculos. Y, por ejemplo, se pone aquí al paciente y se lo acomoda bien al paciente de forma que el lugar donde se quiere eliminar el cálculo esté justo en uno de los focos y en el otro foco se pone un emisor de cierto tipo de rayos y pues se prende este emisor y el lugar donde están es una elipse. Entonces sale un rayo del emisor y llega justo al punto donde tiene que destruir ese cálculo. Sale cualquier otro rayo, por ejemplo hacia acá, y rebota de forma que llega justo al punto donde tiene que destruir el cálculo y de la misma forma en todas las direcciones. Entonces, ¿a qué llegaríamos? Llegamos a que como está saliendo luz en todas las direcciones, muchos rayos de luz, pues todos rebotan y llegan aquí al lugar donde se quiere destruir ese cálculo desde todas las direcciones. Interesante, ¿no? Entonces, ese es uno de las aplicaciones de esta propiedad de reflexión. Otra aplicación, tal vez no tan útil, pero igual muy interesante. Si esta fuera una mesa de billar que tiene una forma elíptica perfecta, y aquí tú le pones una pelotita, una de esas bolitas, y aquí tú le pones otra, entonces tú golpeas esta de acá. No importa en qué dirección golpees, siempre y cuando golpees con la fuerza suficiente, ¿qué crees que va a pasar? Pues que esta bola va a chocar en cualquier parte de la elipse, pero por la propiedad de reflexión de la elipse, siempre va a tocar a la otra, porque los dos focos se conectan. Qué interesante. Entonces tú puedes golpear esta bola en cualquier dirección, siempre con la fuerza necesaria, obviamente. Y si tú le das la fuerza necesaria, siempre va a rebotar y va a golpear la otra bola. De la misma forma, tú en lugar de una bola podrías tener aquí tal vez un buche, es decir, uno de esos huequitos de la mesa de billar, y tú pegas esta bola en cualquier dirección con la fuerza necesaria. ¿Y qué crees que va a pasar? Pues que la bola siempre va a entrar en el buche. Interesante, ¿no? Es muy interesante y hay más usos todavía para esto. Por ejemplo, lo que se conoce como las cámaras de susurros. Vamos a ver algún ejemplo sobre esto más adelante. Pero, por ejemplo, si tú tienes una bóveda con forma elíptica, es decir, aquí puede estar una persona, aquí puede estar otra persona, y las cabezas de estas personas están justamente en los dos focos, ahí es, bueno, eso sería de una bóveda que tenga una forma elíptica, pero en tres dimensiones. ¿Qué crees que va a pasar cuando esta persona hable? Pues cuando hable, no importa hacia dónde, va a emitir ondas de sonido, ¿verdad? Imagínate aquí una onda. Entonces esta onda va a rebotar en la superficie elíptica y ¿dónde crees que va a llegar? Al otro foco. Estas dos personas están en los focos, eso es importante. Esta persona habla en otro, igual va a haber otra onda sonora y ¿dónde va a llegar? También al otro foco.
y todas las ondas sonoras que emita la persona uno van a llegar exactamente al oído de la persona 2. Y dicen, yo no he estado en una de estas bóvedas, espero algún día estarlo, pero dicen que la persona 2 va a escuchar a la persona uno como si estuviera hablándole al oído, o sea, como si estuviera pegada a a la primera persona, aunque hubiera muchos metros de diferencia, mucha distancia, no lo sé, pero por las propiedades del elipse, entonces se va a escuchar como si las dos personas estuvieran una al lado de la otra. Qué interesante, ¿no ve? O sea, esto es bastante interesante. La elipse, aparte, está en las órbitas, los planetas giran en órbitas elípticas, por ejemplo, está también en la construcción de los puentes, han debido ver que hay puentes que son más o menos así, ¿no ve? O sea, son como una subidita, puentes de piedra, de roca, esto es una forma elíptica también. Y en los ejemplos que vamos a ver muchas aplicaciones, justamente en eso estamos, y pues vámonos a al primer ejemplo de aplicación. Nos está diciendo excentricidad de la órbita terrestre. Este ejemplo tiene que ver también con la excentricidad. Entonces me dice, la distancia de la Tierra al Sol en su perihelio, nueva palabra, la palabra del día de hoy, perihelio, cuando más cercana se encuentra al Sol. Muy bien. Vamos a dibujarlo acá. Acá le vamos a poner al Sol. Entonces este es el Sol. Creo que mejor lo dibujamos con redondito, ¿no? Entonces ahí va a estar el Sol. Entonces, los planetas giran en forma elíptica alrededor del Sol. De entrada yo te adelanto esto. Y el Sol es uno de sus focos. ¿Qué quiere decir? Que si un foco está acá, el otro foco va a estar más o menos acá. Entonces ahí están los dos focos, el Sol y el otro foco. Y pues alrededor de estos dos focos se va a dar una especie de elipse. Más o menos va a ser algo así. Entonces los planetas giran en una órbita elíptica, no en una órbita circular. Claro que esto está un poquito exagerado en sí, el Sol creo que está un poquito más al medio, pero bueno, la idea es esa, que giran en una órbita elíptica, no en una órbita circular, como a veces decimos el Sol está ahí y alrededor en un círculo los planetas, no es así. Entonces, la Tierra está girando alrededor del Sol, aquí está la Tierra, más chiquita. Esta es la Tierra. Y nos está diciendo la distancia de la Tierra al Sol en su perihelio. ¿Qué es un perihelio? Cuando más se acerca al Sol. Entonces el perihelio es cuando la Tierra más se acerca al Sol. El perihelio va a ser cuando la Tierra esté acá, ¿verdad? Entonces ahí está el perihelio. Qué interesante. Y nos dice que esa distancia es esta cantidad de acá. Entonces vamos a copiarlo. El perihelio dice que en este caso, en el caso de la Tierra, es 9,16 por 10 a las 7 millas. Muy bien. Y nos dice su afelio, otra palabra. Afelio, la máxima distancia de la Tierra al Sol. ¿Dónde se va a dar la máxima distancia en esta órbita elíptica? Pues en este punto de acá, ¿verdad? Entonces ese va a ser su afelio. Qué interesantes palabras. Afelio. Entonces, ahí nos está dando el dato también del afelio y nos dice que va a ser, oh, perdón, esto se me movió un poco. Ya. Me dice que el afelio va a ser igual a esto de acá. 9,46 por 10 a las 7 millas. La distancia más larga y la distancia más corta. Como te dije, esto está un poquito exagerado porque en sí el Sol debería estar casi por acá, por el centro. Pero no importa. Entonces nos está preguntando cuál es la excentricidad de la órbita de la Tierra. Bueno, pues vamos a resolverlo. Nosotros sabemos que la excentricidad es simplemente C sobre A. Ahora vamos a ver qué datos nosotros podemos obtener de acá. Yo sé, vamos a usar otro color acá. Yo sé que la distancia desde el centro hasta los focos es C, ¿verdad? Esa distancia es C. Y la distancia desde el centro hasta los vértices es A. Muy bien. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos esta distancia de acá. Y esta distancia, ahora usamos otro color más. Esta distancia no es otra cosa
más que A menos C, ¿verdad? Todo esto es A y todo esto es C, entonces esta distancia va a ser A menos C. Qué interesante. Y este es un dato que tenemos, es el perihelio. Ahí está. Entonces nosotros tenemos el dato de A menos C. Y después tenemos otro dato que sería esta distancia de acá. ¿Y qué es esa distancia de acá? Todo esto es A y todo esto es C. La distancia está el foco. Entonces todo esto va a ser A más C. Perfecto. Tengo entonces yo A más C. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ahora resolver esto? Pues fácil, un sistemita de ecuaciones. Vamos a hacerlo muy, muy rápido. Entonces yo puedo decir que A menos C es igual a 9,16 por 10 a la 7. Aquí está. Y A más C es igual a 9,46 por 10 a la 7. Ahí está. Sistemita de ecuaciones. Utilizamos el método de reducción. Sumamos, también se le llama de suma. Y lo que vamos a tener va a ser 2A, que va a ser igual a la suma de estos dos. 9,16 por 10 a la 7 más 9,46 por 10 a la 7. Entonces de acá, dividiendo todo entre 2, pues vamos a sacar el valor de A. Vamos a calcularlo muy rápido. Entonces tendríamos, voy a poner entre paréntesis para dividir después entre 2, 9,16 por 10 a la 7. Bueno, y voy a cerrar. A veces hay problemas con los paréntesis. Yo prefiero usar muchos paréntesis porque más bien los paréntesis son los que te salvan del problema. Creo que así está mejor expresado. Entonces yo estoy sumando todo eso. Y voy a ponerle un paréntesis más. Ahora sí, todo eso, la suma de todo eso, lo divido entre 2. Y de esa forma voy a tener el valor de A. A es 9, 3, 1 y 5 ceros. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Lo puedo expresar en notación científica, sí. Vamos a sacar ahora el valor de C. Necesitamos C y A. Ahora nosotros sabemos que el valor de C es igual... A ver, aquí ya tenemos un valor. Ahora vamos a calcular el valor de C. Sabemos que C va a ser igual a cuadrado menos B cuadrado, raíz de todo eso, ¿no ve? No, ¿qué estoy haciendo? No necesitamos ir ahí. Ya tenemos A, directo reemplazamos y sacamos C en cualquiera de estas ecuaciones. Entonces yo puedo reemplazar en cualquiera, en esta de acá si yo quiero. Yo voy a tener que C va a ser igual a 9,46 por 10 a la 7 menos A. Ha venido aquí a restar y yo directo lo voy a escribir el valor de A, que sería todo esto. Si lo escribo en notación científica sería 9,31, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 10 a la 7. Entonces el valor de C, pues lo voy a tener aquí, lo voy a hacer muy muy rápido. Va a ser, uso paréntesis, prefiero asegurarme, todo eso menos 9,31 por 10 a la 7. Y el resultado son 1, 5, 1, 2 y 5 ceros. Muy bien. O lo que es lo mismo, 1,5 por 10 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,5 por 10 a la 6 y estamos hablando de, bueno, todo está en millas, ¿verdad? Ahora, con todo esto, con estos datos, pues nos vamos a sacar el valor de la excentricidad. La excentricidad es simplemente C sobre A y simplemente voy a hacer la división, lo vamos a hacer muy rápido. Y C sería todo eso. Vamos a poner la división, 1,5 por 10 a la 6 sobre A, sería esto en notación científica, ¿verdad? 9,31 por 10 a la 7. Y como tú puedes ver, la excentricidad nos da un valor muy cercano al cero, aproximadamente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Recuerda, una excentricidad casi cero significa que la órbita es casi circular, es muy muy cercana a un círculo. Dicho sea de paso,
en el sistema solar, por lo que yo sé, de los planetas, 7 planetas tienen una excentricidad que es menor al 0,01, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 7 planetas tienen una órbita que es prácticamente un círculo, o sea, no tiene tanta diferencia entre el subeje mayor y el subeje menor, o el semieje, perdón. Solamente Mercurio, Plutón, creo que de Plutón, su excentricidad, la excentricidad de Plutón, creo que era aproximadamente 0,25. ¿Qué quiere decir? Que si la Tierra tiene una órbita más o menos así, pues Plutón va a tener una órbita más alargada. Lo estoy exagerando, pero va a ser más alargada. Mercurio también. Los cometas también tienen una órbita más todavía de los cometas. La excentricidad de los cometas, de los asteroides, rondea los 0,6. Entonces, esa excentricidad, esa sí es mucho más de este estilo, ¿verdad? Entonces, qué interesante. En nuestro sistema solar, los planetas, los cometas siguen órbitas distintas. Entonces, esto es aplicaciones. Espero que se esté entendiendo. Es bastante interesante. En el siguiente video un ejemplo más y después tú tienes para hacer ya muchos ejercicios. Dale un like, apoya al canal y nos vemos en el siguiente video.